Mert y Afra. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que estos dos iban a acabar así? Literalmente cuando vi las primeras fotos pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es en serio? Es que de verdad, nadie veía venir esta pareja. Nadie. Para ser honestos, siempre los veíamos en sus mundos, ¿sabes? Mert con sus cosas, Afra con lo suyo, y de repente ¡zas! Ahí están, juntos, sonriendo acaramelados. De película. Yo al principio, no daba ni un duro. Pensaba que sería algo pasajero, una tontería de verano o algo así. Pero parece que la cosa va en serio, y mucho. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, la vida te sorprende. Tú te haces tus planes, tus ideas de quién va con quién pega con quién, y de repente aparece alguien que te desmonta todo. Y Mert y Afra han sido esa sorpresa. Es como si se hubieran cruzado en un momento justo, cuando menos se lo esperaban y cuando más lo necesitaban, quizás. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que quieren generar hype. Y mira, no te voy a mentir, algo de eso siempre hay en el mundo de la fama. Pero si te fijas en las miradas, en la complicidad que muestran en las últimas apariciones, es difícil de fingir. Yo veo algo genuino ahí, algo que va más allá de los focos y las cámaras. Es que, ¿te acuerdas de lo unidos que se les veía en esa última escapada? Las historias que subieron, las fotos, se les caía la baba el uno por el otro. Y no era un posado forzado, se notaba la naturalidad. Para mí, eso vale oro. Es verdad que son jóvenes, están en un momento de su carrera donde todo va muy rápido, pero si encuentran esa conexión especial, pues adelante. A mí me encanta ver parejas inesperadas que funcionan. Te da esperanza, ¿no crees? Te demuestra que el amor y la atracción pueden aparecer donde menos te lo imaginas. Y Mert y Afra, si de verdad están enamorados, me da una alegría enorme. Son dos personas con mucho talento cada uno en su campo, y ahora parece que tienen esa chispa juntos. Lo más curioso es cómo han pasado de ser dos figuras mediáticas que apenas se cruzaban en eventos, a compartir sus vidas de esta manera. Es un cambio radical. Y a la gente le encanta ese misterio, ese uy, mira, estos dos. Genera muchísima conversación, y eso a los artistas les viene genial, aunque ellos a veces digan que prefieren la privacidad. Pero volviendo a lo importante, lo que yo veo es que a pesar de las expectativas, de los rumores, de lo que cada uno pensara de ellos por separado, han encontrado algo. Algo que les une de una forma que nadie pudo predecir. Y eso es lo que hace esta historia tan interesante. No es la típica pareja de guapos que se junta porque sí, es algo más profundo, diría yo. No sé tú, pero yo estoy deseando ver qué pasa a partir de ahora. Si esta relación aguanta el ritmo de sus carreras, si siguen tan felices como ahora, o si, como decían algunos, era solo un pasatiempo. Pero viendo la energía que desprenden cuando están juntos, yo apuesto a que esto es mucho más que una moda pasajera. Así que la pregunta del millón es, ¿creéis que Mert y Afra son la pareja sorpresa del año, o es solo el principio de algo más duradero?